En el último vídeo vimos cómo integrar AngularJS con un plugin llamado ngNtable. Con ngNtable nos permite mostrar nuestra información en forma de tabla y además nos va a permitir paginar, ordenar y filtrar nuestros registros. Sin embargo, cuando utilizamos el módulo ngNtable, estamos haciendo una llamada a nuestro API para que nos devuelva un listado de clientes, el listado de clientes que queremos representar. Sin embargo, estamos viendo que ngNtable nos está devolviendo todos los clientes que tenemos actualmente en la base de datos. Esto es así porque en nuestro servidor no lo hemos implementado de forma que nos permita paginar, filtrar u ordenar. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo adaptar nuestro backend, nuestro servidor, de forma que nos permita realizar operaciones de filtrado, de paginación y de ordenación. Para realizar estas operaciones vamos a utilizar un plugin llamado Mongoose Middleware. Como vemos en la página principal del plugin de GitHub, vemos que lo que nos agrega es precisamente paginación, ordenación, filtrado y proyección. En la página principal del plugin podemos ver cómo se utiliza dicho plugin y cuáles son las opciones que nos proporciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin, tal y como pone en su página web. Vale, una vez tenemos instalado el plugin, lo que tenemos que hacer es inicializarlo. Simplemente vamos a copiarlo y nos vamos a ir a el fichero server y donde tenemos definido Mongoose, vamos a agregar esta línea antes de crear la conexión con la base de datos. Simplemente estamos inicializando el plugin. Vale, si seguimos mirando la documentación, vamos a ver todas las opciones que nos proporciona el plugin. Es muy fácil seguir las opciones que nos proporciona el plugin. Vemos que es inicialización en un principio, proyección, que nos permite definir qué campos queremos que nos devuelva la consulta que vamos a hacer a nuestra base de datos. Este no lo vamos a utilizar, proyección, en nuestro ejemplo no lo vamos a utilizar. Filtros sí que lo vamos a utilizar porque ngNtable nos permite definir filtros. Y vemos que aquí tenemos una opción que nos permite hacer una especie de like o lo que sería el equivalente al like en bases de datos relacionales. Entonces, filtros y con este parámetro, con el parámetro contains, vamos a utilizarlo. Después, si seguimos bajando, vemos que tenemos opciones para ordenar. En la documentación nos indica cómo podemos definir la ordenación de nuestros datos. Y finalmente tenemos cómo paginar. Simplemente hay que pasarle a el método page, hay que pasarle el parámetro start, que es a partir de qué registro quieres que te devuelva información, y el parámetro count, que es el número de registros que quieres que te devuelva Mongoose. Y después al final tenemos información sobre cómo nos responde el servidor. Nos devuelve un objeto JSON con una propiedad options, que son las opciones que hemos definido de paginación, con una propiedad resultados, que es el resultado de la consulta, y con una propiedad total, que es el número de registros totales. Bien, pues vamos a adaptar nuestro backend de forma que nos permita filtrar, ordenar y paginar. Vale, tenemos que ir a controladores, usuarios,
y tenemos Customer Server Controller, que es el que vamos a modificar. Si bajamos, al final del todo vemos el método list, que es el que tenemos que adaptar. Vemos que actualmente, vamos a hacerlo así para que sea más claro, actualmente nos está devolviendo todos los registros que tenemos en la base de datos. Vamos a comentarlo y vamos a crear un nuevo método list con las opciones que hemos comentado anteriormente: paginación, filtrado, ordenación. Para hacer la paginación vamos a tener que definir el número total de registros que queremos que nos devuelva nuestra base de datos. Si en la consulta no nos devuelve ningún número de registros totales, por defecto vamos a devolver 5. Este parámetro count nos lo envía ngNtable al servidor como parámetro. Entonces es importante que coincida la palabra count. Lo mismo sucede con page, que es el número de página que queremos que nos devuelva nuestra base de datos. Si no nos pasa ninguna, vamos a devolver la primera página. Ahora vamos a definir los filtros. Como vemos en la documentación de Mongoose de middleware, vemos que los filtros lo definimos con el objeto filters. Entonces, nos creamos filters y es obligatorio, mandatory, que contenga los filtros que nos va a enviar ngNtable. Si vemos la documentación de Mongoose Middleware, veremos exactamente cuál es la sintaxis de esto. Pero aquí aquí nos lo explica cómo funciona. Mandatory, es requerido que el documento coincida exactamente con los criterios de búsqueda especificados. Y contains hemos comentado anteriormente que funciona como el equivalente al like de las bases de datos relacionales. Si echamos un vistazo a esta documentación nos quedará claro. Vale, pues para definir la paginación vamos a crear un objeto que tenga el parámetro start y el parámetro count. Vale, page-1, start es a partir de qué registro queremos que empiece. Si estamos trabajando con la página 1, lo que vamos a hacer es que la página 1 menos 1 va a ser 0 por el número total de registros, que por defecto van a ser 5, va a ser 0. Es decir, va a empezar desde el registro número 0 y queremos que nos devuelva count, pues queremos que nos devuelva 5. Si la página fuera la página 2, tendríamos que empezaría en el registro 2 menos 1, que es 1, por 5. Es decir, empezaría en el registro número 5 y nos devolvería 5 registros más. Es decir, si consultamos la página número 2, nos va a devolver desde el registro 5 hasta el registro 9. Vale, con esto tendríamos definida la paginación y por último la ordenación. Vamos a ordenar de forma descendente por ID.
Bien, ya tenemos definidos nuestros objetos de filtrado, de paginación y de ordenación. Ahora, si vamos a la documentación del plugin, vemos cómo se utiliza el plugin en sí. Tenemos que hacer una llamada a nuestro modelo, llamar al find y después utilizar pues el page para paginar, sort para ordenar y filter para filtrar. Podemos concatenarlos, la llamada a estos métodos de esta forma. Vamos a nuestro proyecto y vamos a decir customer find. Vamos a filtrar por filter, por el objeto filter que hemos definido previamente. Vamos a ordenar por el objeto sort que hemos definido y vamos a hacer la paginación bien, y a partir de aquí esto va a ser igual que lo que teníamos definido anteriormente. Copiamos este trozo de código y con esto ya lo tendríamos. Bien, de esta forma yo considero que queda bastante claro qué es lo que se pretende hacer. Es muy fácil de leer el código y lo que importa en definitiva también es que cuando leas el código sea fácilmente entendible qué es lo que está haciendo. Vamos a comprobar si funciona. Grabamos el proyecto. Y ejecutamos nuestra aplicación. En principio no nos genera ningún error. Vamos a utilizar el plugin, la aplicación, una extensión de Chrome llamada Postman. Es un cliente REST. Y vamos a acceder a nuestra API. Hacemos una llamada, nos devuelve. Vemos que nos está devolviendo 5 registros. 5 registros de un total de 9. Si vamos a la aplicación en sí, vemos que tenemos 9 registros. Si ahora refrescáramos esta pantalla, bueno, no nos ha funcionado, lo veremos posteriormente, pero el caso es que si hacemos llamadas a nuestro API, vemos cuál es el resultado de nuestra consulta si no le pasamos ningún parámetro. Estamos haciendo una llamada a esta URL, no le pasamos ningún parámetro y nos está devolviendo un objeto con una propiedad options y como no hemos enviado ningún parámetro, empieza en el 0 y nos devuelve 5, porque es así como lo hayamos definido en nuestro código. Después nos devuelve una lista, que es el resultado de los registros que ha obtenido la base de datos, y después una propiedad con el total de registros que existen en la base de datos. Vamos a decirle que en lugar de devolvernos 5, nos devuelva 2 registros. Vamos a decirle que en lugar de que empiece en el registro en la página 1, que empiece en la página 2. Vemos que tenemos cliente 9, cliente 8. Si enviamos la consulta, ahora tenemos cliente 7, cliente 6. No podemos ver el orden que tenemos en la base de datos, pero bueno. Después, más opciones que podemos hacer es, por ejemplo, vamos a comprobar que el nombre del cliente sea 7.
o contenga la palabra 7. Ejecutamos la consulta. Vamos a ponerle que queremos que nos devuelva 10 registros y que empiece en la página 1. Enviamos y vemos que solo nos devuelve aquellos clientes cuyo nombre contiene la palabra 7. De esta forma vemos que hemos implementado la paginación en nuestro backend, en nuestra API. Hemos visto que podemos filtrar por las propiedades de nuestro modelo, en este caso clientes, y la opción de ordenar no lo hemos implementado en nuestra API porque vemos que directamente lo estamos ordenando nosotros por el ID. Esto es lo que quería demostrar con este vídeo, cómo implementar estas funcionalidades dentro de nuestra API, y en el siguiente vídeo veremos cómo integrar Ngine Table con este API para que nos permita hacer todas las opciones de paginación, de filtrado y de ordenación.